Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo de nuevo los fines de semana en Grandes Documentales por ABC TV. Este programa dedicado a la filosofía, a la literatura, al arte, incluso al arte contemporáneo, al arte popular, con programas producidos en diferentes partes del mundo que espero que los disfruten. Hoy yo soy Armando Rivarola, el jefe de redacción del diario ABC, y me acompaña hoy Montserrat Álvarez, que es la editora del suplemento cultural de ABC. Entre los dos estaremos presentando estos programas que son muy interesantes, espero que les sean de interés. Hoy dedicado a la literatura, a un momento especial de la literatura latinoamericana que se dio en llamar la vanguardia, más o menos entre los años 20 y la Segunda Guerra Mundial. Así que, Montserrat, ¿qué diremos de la vanguardia hoy? En la parte literaria, bueno, es uno de los proyectos más ambiciosos y renovadores, no solamente de la literatura latinoamericana de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, sino de la literatura en lengua española en general y de la literatura en general. Porque, de hecho, el término vanguardia viene de avant-garde, que venía de Europa, todo esto muy influenciado por la cultura europea también en la América Latina, ¿verdad? Claro, también, bueno, en el caso de la cultura europea, creo que tiene características un poco diferentes, pero en el caso de la literatura de vanguardia latinoamericana hay una ruptura con moldes antiguos y una creación de muchos elementos que no existían y que yo creo que están presentes en la producción literaria actual también, se reconozca o no. Sí, porque aparte hay que ponerlo en un contexto histórico, porque estamos hablando de los años 20, años de enormes transformaciones, no solamente históricas, sino, bueno, para empezar era la época de entreguerras, había triunfado la Revolución Soviética, fue un momento también de ruptura incluso ideológica, como queriendo romper a propósito con las estructuras del pasado. Fue un momento que se consolidaba el comunismo y el fascismo en el mundo. Tuvo un poco que ver con todo ese movimiento. Yo creo que las vanguardias latinoamericanas expresan quizá una de las primeras vocaciones de autocrítica de la modernidad en literatura, o sea que es un fenómeno cuya importancia trasciende lo literario, va más allá de lo literario. Porque aparte que no hay que olvidar que surge como una crítica un poco paradójico esto a Rubén Darío, que fue el gran maestro de la literatura latinoamericana, que era un modernista. Rubén Darío renovó absolutamente la literatura latinoamericana. Claro. Rubén Darío utilizó métodos que nadie había usado. Bueno, todo esto lo veremos hoy en el programa dedicado a la vanguardia latinoamericana. Espero que lo disfruten por ABC TV. A comienzos del siglo XX, Latinoamérica es un lugar de increíble vitalidad y progreso. Al tiempo que crecen las ciudades, se afianza el capitalismo y predomina plena confianza en el poder de la ciencia y del pensamiento analítico, lo que genera auténtica sabiduría. El futuro aparenta ser prometedor. Sin embargo, en el área del arte existen rumores de intranquilidad. Abundan preguntas entre los escritores que tratan de encontrar coherencia por el inexorable cambio. ¿Cuál es el objetivo del progreso? ¿Existe una meta? ¿Cómo sabremos cuál es el final? ¿Están el tiempo y el espacio realmente fijados y determinados? ¿O bien ponen en duda a lo convencional? En la primera década del siglo pasado, el movimiento conocido como modernismo se afianza como fuerza dominante. El modernismo sintetizó tres influencias estéticas que habían emigrado de Europa: el romanticismo, el simbolismo y los poetas franceses de Parnassian.
Este movimiento, difundido en el continente por diarios, revistas y escritores itinerantes, se consolidó gracias a la figura rectora de Rubén Darío, poeta y periodista nicaragüense. Darío proyectó su sombra en escritores subsecuentes a los que solo les quedaba seguir con su legado. El crítico colombiano Rafael Gutiérrez Girardot señala 3 respuestas artísticas posibles para difundir el modernismo: la crítica y el rechazo, la reformulación y la exacerbación extrema de sus lados. Estas posiciones describen sucintamente buena parte del campo cultural y literario hispanoamericano en las décadas del 10 y del 20 y abren paso a una nueva formulación que pasó a ser una vanguardia. La formulación de un movimiento reaccionario estético contra el modernismo se relaciona con la publicación del libro de Rubén Darío titulado Prosas profanas en el año 1896. Elegante y sensual, esta obra capturó perfectamente un acercamiento estético que exasperó e incluso enfureció a ciertos escritores latinoamericanos. Estos objetaron el entrecruzamiento entre lo sagrado, lo profano y lo mitológico, los ambientes saturados, la intensa subjetividad y su propia preferencia. Ya lo señalaba Darío en su prólogo a Prosas profanas. Mi poesía es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal, y paje o esclavo no podrá ocultar sello o librea. El poeta mexicano Enrique González Martínez respondió frente al estilo de Darío en su soneto Tuércele el cuello al cisne. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Mira el sapiente búho como tiende las alas, desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. A pesar de seguir las pautas modernistas, este poema señala un nuevo rumbo hacia la contraposición entre la emblemática figura del cisne y el búho, animal de la noche y la sabiduría. Intervinieron también otros elementos del modernismo, desde la acentuación extrema de la experimentación formal a la búsqueda de sonoridad. Hay ya cambios en la perspectiva, en la mirada, en el modo de concebir la relación del artista con el mundo. Eso ya venía de, por ejemplo, del impresionismo, ¿no? Esa posibilidad de ver lo cambiante, lo efímero, lo que se transforma ante la propia vista. Y las vanguardias recuperan ese concepto de lo efímero, recuperan el concepto de fragmento, recuperan el concepto de quiebre, de ruptura. Todo eso hace a la modernidad. Aunque fueron discípulos de Darío, los poetas uruguayos Julio Herrera Reisig y María Eugenia Vaz y el argentino Leopoldo Lugones buscaron una voz poética propia, en parte produciendo parodias del modernismo que eran homenaje y crítica. Por ejemplo, Lunario Sentimental, poemario de Leopoldo Lugones publicado en 1910, condujo la búsqueda de la musicalidad hacia la cacofonía extrema. Cuando el amor es necio, cuando la gloria es fútil, cuando la misma pena por el cansancio trunca, conoce el desconsuelo de no revivir nunca, cuando en el pecho amagan incurables dolencias, cuando en el alma hay naves que preceden ausencias, lo que en ambos fue dicha, reza en mí una plegaria. El poeta Julio Herrera y Reisig introdujo los tópicos finiseculares del hastío, la exacerbación modernista de los sentidos, el erotismo y la sensualidad.
sus poemas extremaron el imaginario modernista, produciendo extrañamiento y parodia. Todas las cosas se visten de una vaguedad profunda. Pálidas nieblas evocan la nostalgia de París. Hay en el aire perezas de cocote meditabunda. Llenos están el cielo y tierra de un aburrimiento gris. Yo quiero ver en tus ojos una tiniebla azulina, de la clorótica noche de tu faz plenilunar. Crucifícame en tus brazos, mientras helada neblina fuma el opio neurasténico de su sangre glacial. Pero la relectura de las pautas artísticas del modernismo da lugar a algunos de los poemas más interesantes del momento, como los de Delmira Agustini y Ramón López Velarde. Sus obras fueron caracterizadas por el escritor y ensayista mexicano Octavio Paz, crítica del modernismo dentro del modernismo, del cual estos poetas son su conciencia crítica, la conciencia de su acabamiento. Así, extremaron la ironía y la parodia, habilitaron el ingreso de lo coloquial y el prosaísmo, acentuaron lo que Paz llama la ruptura de la canción, en una línea que tiende más hacia lo íntimo y lo sencillo, hacia espacios alejados de la nueva urbanidad, como la aldea o la ciudad de provincia. Aquí, la poesía de la uruguaya Delmira Agustini, confesa admiradora de Rubén Darío, arremetió en una total innovación. La poética de Agustini estableció, de algún modo, un intenso diálogo con precursores como Rubén Darío, conflictivo padre literario, Gabriel D'Annunzio, Edgar Allan Poe, el poeta simbolista francés Albert Samen, el escritor mexicano Amado Nervo, Leopoldo Lugones y el uruguayo Julio Herrera y Reisig. Esta dinámica de influencia y rechazo puede verse en su poesía, allí donde la poeta toma distancia y corrige el legado dariano. Ella es profundamente modernista en su estética. Su estética tiene mucho, habla de paisajes míticos y de jardines y de cisnes, y de esta sensualidad y sexualidad que está siempre mencionada en el modernismo, pero ella como mujer, escribiendo como mujer, esta misma estética y ella posicionándose como mujer dentro del modernismo resulta mucho más provocadora. Y pasa un poco de Delmira Agustini, pasa de la sensualidad modernista a una sexualidad muy perturbadora para la época. Entonces esto rompe un poco desde adentro mismo del modernismo con las expectativas del modernismo. Agustini trazó su propia huella a través del uso de interlocuciones directas al lector, la ruptura de la musicalidad del verso y desplazamientos de tópicos y mitos que el modernismo retoma, como la figura del cisne en su poema del mismo nombre. El ave cándida y grave tiene un maléfico encanto. Del rubí de la lujuria, su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauca rosada. Agua le doy en mis manos y él parece beber fuego, y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. En una relación de fuerte erotismo, el yo lírico se involucra en el centro de la escena. El yo es un activo agente en la narrativa del poema. Es tanto sujeto como objeto de deseo. Agustini retomó la estética decadente, la que es vinculada con Eros en sus poemas, con la sensualidad, lo oscuro, como se lee en su famoso poema titulado El vampiro. En el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz, tus párpados de cera. Bajaron y callaste. Pareciste oír pasar la muerte. Yo que abriera tu herida mordí en ella, me sentiste como en el oro de un panal mordiera. ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? Soy flor o estirpe de una especie oscura que come llagas y que bebe el llanto. En este trayecto de continuidad y ruptura se destaca también la poesía del mexicano Ramón López Velarde. Marcado por la estética de Darío y de Lugones,
Velarde establece su propio rumbo en un acercamiento a cierta línea vinculada a lo íntimo, a lo familiar, a la ciudad de provincia. Tenías un rebozo en que lo blanco iba sobre el gris con gentileza, para hacer a los ojos que te amaban un festejo de miel en la maleza. Del rebozo en la seda me anegaba con fe, como en un golfo intenso y puro, a oler abiertas rosas del presente y herméticos botones del futuro. Como Agustini, la poesía de Velarde tuvo espacio también para el erotismo y la sensualidad, y el deseo enmarcados en un imaginario religioso. Delineó complejas figuras femeninas entre la casta virgen de reminiscencias prerrafaelistas del decadentismo y la tradición de la poesía provenzal. Fuensanta dulce amiga, blanca y leve mujer, dueña ideal de mi primer suspiro y mis copiosas lágrimas de ayer, enlutada que un día de entusiasmo soñé con decorar. Dime, ¿es verdad que ha muerto mi quimera? ¿Y el idólatra de tu palidez no volverá a soñar con el milagro de la diáfana rosa de tu tez? Poemas de Velarde como La suave patria revisan el pasado e investigan la idea de nación, en una línea que Leopoldo Lugones, en sus Odas seculares, o Rubén Darío, con su Canto a la Argentina, también frecuentaron. Pero si la opción de Lugones lo llevó luego a derroteros nacionalistas, la expresión de López Velarde, enmarcada en el contexto de la Revolución Mexicana y en los festejos por el centenario de la independencia, le permitió tomar distancia de la imagen de poeta nacional. Así, López Velarde cantó a una patria íntima, provinciana, ligada al espacio de la infancia y del afecto. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. El término francés avant-garde designa cierta unidad militar al frente de una fuerza expedicionaria. Está relacionado con un lugar de grandes riesgos y de oportunidades para el heroísmo y la gloria. En el ámbito artístico, avant-garde implicó una innovación a lo establecido como norma dentro de las definiciones estándar de cultura, arte y realidad. Una mentalidad avant-garde cree que la creación en sí solo tiene lugar en el vital límite de la realidad. Pero si bien todas las épocas tuvieron sus de vanguardia, existe cierta especificidad a comienzos del siglo XX. Estos fueron los años de las revoluciones en Latinoamérica. La Revolución Mexicana en 1910 provocó gran impacto en todo el continente. Se afianzó la hegemonía estadounidense en Sudamérica. En Europa, la Primera Guerra Mundial provocó un sufrimiento inimaginable y marcó como un hito el imaginario de la creación. Lo que sucede en los años 20, y esto sucede, es muy importante, la cuestión de la Primera Guerra Mundial, el efecto de la Primera Guerra Mundial en Europa, que fue una guerra imperialista, una guerra por el dominio del mundo, ¿no es cierto? Que comienza en 1914, cuando los vanguardistas latinoamericanos comienzan a trabajar sus textos, la Primera Guerra Mundial ya había terminado y hay un profundo descreimiento de Europa como lugar de la civilización, Europa como lugar del progreso, Europa como lugar de la razón. En América Latina, las repercusiones de la Primera Guerra Mundial llevaron a ciertas reestructuraciones de jerarquías sociales. Las clases medias tuvieron mayor incidencia en la vida política y las distintas categorías de trabajadores, con una continua afluencia inmigratoria europea, se reunieron para pasar a ser una potente fuerza social.
se acentuó el desplazamiento de letrados e intelectuales latinoamericanos a Europa, donde experimentaron el shock de las grandes urbes y se pusieron en contacto con las nuevas propuestas artísticas, tal como ocurriera en los casos de Jorge Luis Borges y César Vallejo. Muchos se trasladaron a Europa en busca del cambio que percibían a su alrededor. Sin embargo, en Latinoamérica los impactos del modernismo y la modernización no eran necesariamente complementarios. De hecho, eran contradictorios. Es contradictorio porque la modernidad tan deseada todavía no se ha logrado, digamos esto en términos breves, pero contradictorio porque siempre estaban presentes los lazos con Europa. O sea, el autor vanguardista de los años 20 en América tenía el paradigma europeo. Movimientos literarios como el ultraísmo, que requería austeridad en la composición y enfatizaba la metáfora, y el estridentismo, una combinación de acción social con el futurismo, dadaísmo y surrealismo, representaron una evasión consciente del frívolo y ornamental modernismo. Más allá de sus distintas modulaciones, las vanguardias de comienzos del siglo XX concordaban en el deseo por dejar atrás el pasado. Se obsesionaban con la necesidad de lo nuevo, para decirlo en términos de Theodor Adorno. Asimismo, enfatizaban la vinculación entre arte y sociedad. En literatura, predomina la ruptura con los preceptos y la normativa, la aceptación de lo irracional, la inclusión de lo disonante, el pasaje del acento en la musicalidad y la eufonía modernista a la búsqueda de la especialidad en el poema, el desplazamiento de la rima y la métrica fijas al versolibrismo y el ideal de reunir todas las artes. Lo que hacen los vanguardistas en los años 20 es un movimiento diferente, porque ellos un poco dan la bienvenida a estos cambios que los modernistas veían como negativos. La masividad, por ejemplo, la masificación, el comienzo de la industria cultural, ¿no? Ellos, los vanguardistas, se insertan en la industria cultural en vez de rechazarla y escribir poemas que un poco dan la espalda a la industria cultural. Los vanguardistas ven la cultura como un campo de intervención política, un campo de intervención estética, y a la estética como muy ligada a un campo de intervención política. En América Latina, la fecha clave es 1922, cuando se lleva a cabo la Semana de Arte Moderno en San Pablo, Brasil. Allí se desplegó el impacto de la renovación artística en todo el continente y se dieron importantes contactos entre artistas e intelectuales de distintos países. La polémica fundamental era definir el meridiano intelectual de América. Típicamente, los movimientos vanguardistas eran pequeños grupos de artistas formados por un fundador. Daban a la luz un manifiesto donde declaraban los principios que guiaban su arte. Estos manifiestos tomaban distintas formas y frecuentemente se incluían en los textos y polémicas de las más importantes revistas. Entre los más importantes se encuentran Martín Fierro en Argentina, la Revista de Avance, Los Contemporáneos, Repertorio Americano, Revista de Antropofagia y el Manifiesto de la Poesía Pau Brasil en Brasil, los Manifiestos Estridentistas de México, Amauta en Perú y Al levar el ancla, una declaración firmada por Alejo Carpentier y Jorge Mañach, entre otros, y publicada en Revista de Avance en Cuba en 1927. Hay una cuestión de convocatoria y de exclusión. Y en cada uno de los manifiestos juega de manera diferente. La provocación y la burla del público aparece en muchos de ellos. En otros, por ejemplo, como en el manifiesto de la revista Mauta de Perú, dirigida por José Carlos Mariátegui, aparece una reflexión muy seria, muy centrada, que además relaciona de una manera clara
a la vanguardia artística con la vanguardia política, cosa que sucede en otros manifiestos también, pero es muy nítido en la propuesta de Amauta. Esta textualidad, asertiva, programática, muchas veces infamante, fue utilizada por la mayor parte de los movimientos vanguardistas para definir y diferenciar propósitos, búsquedas y rupturas. Sin duda, el mayor impacto de la vanguardia latinoamericana se dio en la poesía, donde se constituyó un enemigo al cual denostar: el modernismo. El lenguaje poético tiene una capacidad de develar lo profundo de la realidad y en ese sentido lo opuesto del lenguaje científico, el lenguaje discursivo. En cambio, el lenguaje de la novela tiene dimensiones del lenguaje discursivo, tiene mucho más proximidad con el lenguaje literal, es mucho menos inventivo. En nuestro continente, el reconocido iniciador de la renovación vanguardista es el chileno Vicente Huidobro, quien en su manifiesto titulado Non Serviam de 1914 se hace cargo ya de la renovación vanguardista europea y de los postulados de la autonomía del arte. Dio impulso así a un movimiento denominado creacionismo, que tuvo su hito en la publicación de El espejo de agua en 1916. Que el verso sea como una llave, que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no vibra, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Porque cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Desde 1916, Huidobro viajó a Europa con su esposa e hijos. Ya en París, publicó su poesía y se relacionó con gran número de artistas de renombre. Se convirtió en una de las figuras centrales del cubismo literario. A partir de estas experiencias y en el afianzamiento del espíritu creacionista, que pone énfasis en el poema como creación, en la renovación de la relación del poeta con la naturaleza y con los objetos, y en una serie de técnicas, la especialización, la yuxtaposición, la simultaneidad, típicamente cubista, Huidobro construye su libro más importante, Altazor, publicado en 1931. Huidobro, un escritor que había pasado mucho tiempo en París, ¿no? Un escritor bilingüe, un escritor que entendía la materialidad del lenguaje. Él entendía perfectamente la plasticidad posible del idioma y además escribiendo como él escribía, a veces en castellano, a veces en francés, ¿no? Confundía las categorías. La traducción era un sistema ya interno a su proceso literario. Chile es mi segunda patria. ¿Ah? Chile es mi segunda patria. O sea, aquí hay que entender también en qué clima cultural se dan las vanguardias. El clima cultural, y Huidobro lo tuvo muy claro, el clima cultural en que se dan las vanguardias es el nacionalismo. Bueno, espero que estén disfrutando el programa sobre la vanguardia latinoamericana. Esto tiene más o menos los años 20, Montserrat avanza y más o menos se interrumpe en la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fue una época que fue de corte en muchos sentidos de la vida moderna, ¿verdad? Pero la huella de la vanguardia nunca desapareció, continúa. Es decir, la renovación que supuso la vanguardia literaria sigue. No podríamos escuchar
la misma música en la poesía contemporánea en español sin los descubrimientos de Darío sobre el ritmo y su potencia, y sobre la renovación léxica de la que hablaba hace un rato. Por ejemplo, ya que hablamos hace un momento de Borges, la original adjetivación, que es una de las marcas estilísticas de Borges y de muchos de sus admiradores o seguidores o imitadores o emuladores o como sea, también procede en gran parte de esa renovación. Ahora, ya que mencionaste a Borges, porque Borges no se lo puede encasillar ni en la vanguardia, ni siquiera después en el boom latinoamericano. O sea, es incansillable Borges de una manera, o Neruda mismo, ¿verdad? Bueno, realmente yo creo que Neruda es encasillable de muchas maneras que, por respeto a los lectores que lo aprecian, voy a omitir. Obviamente Monserrat no aprecia mucho a Neruda por lo que estamos viendo. No lo aprecio. Sí a Borges, pero... Y Borges, por supuesto, tiene una trayectoria absolutamente única. Recuerdo que una vez alguien dijo, qué pena que no le hayan dado el Nobel a Borges. Y yo digo, ¿para qué quiere el Nobel Borges, no? O sea, no necesita el Nobel, está mucho más allá del Nobel. Creo que los Nobeles ganarían si se lo dieran a un tipo como Borges, si se lo hubieran dado a un tipo como Borges. Me parece que debería rechazarlo. Bueno, sigamos entonces viendo grandes documentales para ver qué fue más de este movimiento tan importante en las letras latinoamericanas llamado la vanguardia. El movimiento vanguardista alcanzó nuevas fronteras con la obra del poeta chileno Pablo Neruda, con una poética divergente de la de Huidobro y cercana a los procedimientos surrealistas, permeable a las representaciones de la fragmentación de lo real y del sujeto, y con una sintaxis que enfatiza lo desarticulado, lo contradictorio y lo dramático. Neruda construye sus libros vanguardistas. Entre ellos se destacan Tentativa del hombre infinito, volumen poético publicado en 1926, El habitante y su esperanza, relato en prosa del mismo año, y Residencia en la tierra, con poemas escritos entre 1925 y 1931. Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida. ¡Ay! Para cada agua invisible que bebo soñolientamente y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría. En la poesía de Neruda, la disonancia y la fragmentación subrayan el carácter reflexivo y desconcertado del yo lírico ante el caos del mundo. Esta propuesta poética, que reconoce sus deudas con la poesía y la sintaxis inglesa, llevó a otras búsquedas líricas en las que la compleja metaforización de las imágenes inesperadas, los quiebres y silencios, serán estilizados en un versolibrismo de materiales cotidianos y voces más cercanas a lo coloquial. Neruda siempre utilizó tinta verde por ser el color de la esperanza. Neruda empezó como un buen modernista, ¿no? Y su ruptura viene con las primeras residencias a partir del año 1922. Y ahí Neruda empieza a explorar otro sistema de hacer poesía que viene del catálogo, de la lista, de las repeticiones. La poesía de Neruda es como las olas del mar que aparecen tantas veces en su obra. Repeticiones, listas, frases, una sintaxis que se repite, ¿no? Neruda también es el gran explorador del espacio, ¿no? De la materia, de la palabra, la materia de la naturaleza, que pasa a ser la materia, la palabra y su materia. A Neruda le interesaba incorporar la poesía a la vida, a la totalidad de la vida, no solo la vida concreta, específica, sino al cosmos. Fue un gran poeta cósmico, universal, o sea, identificar la poesía con la vida y con las fuerzas naturales del mundo es un centro
de la poesía de Neruda. El interés en lo informe de la tierra, el interés del mundo, lo onírico de la vida. Mientras tanto, en Perú, el poeta César Vallejo sobresalió por su trascendencia y su impacto en toda la literatura continental posterior. Vallejo trabajó contra la eufonía dariana y el buen sonido. Confrontó la angustia, la culpa y el dolor al escribir: hay golpes en la vida tan duros, no lo sé. Su libro señero es Trilce, de 1922. Allí exhibió la experiencia particular del hombre americano desde la periferia. Vallejo, el poeta triste, el poeta que dice que nació el día en que Dios no estuvo presente. Vallejo, el poeta político, ahí también el poeta político es Neruda, pero más adelante. Vallejo, el poeta que quiere poner en su verso la representación del cuerpo, ¿no? Trilce es un poema que empieza con los heces, con el excremento, con el deterioro del cuerpo. El poeta, la voz lírica en la obra de Vallejo es de una persona, del fracasado. Esto no tiene nada que ver con Neruda, es otra sensibilidad. Vallejo es el poeta fracasado, el poeta de amor triste. Anticipó muchas de las técnicas del surrealismo al utilizar un complejo entrecruzamiento entre el lenguaje común, coloquial, cambios en los tonos a través de apelaciones y cambios de personas. Estos versos fuerzan la experiencia lingüística del lector y producen una fuerte sensación de extrañamiento. Trilce hace ingresar a su mundo poético el campo semántico de lo sencillo, lo cotidiano, en elementos como el pan y el alimento en general, y en referencias a la madre y a lo religioso. La memoria, la infancia, lo personal y lo peruano aparecen acentuados en todo el libro. El llantar de estas mesas así, en la que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre. Hace golpe la dura deglución, el dulce hiel, aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria del amor. A pesar de su fuerte apuesta a la renovación del lenguaje y a un nuevo modo de concebir la poesía y el arte, la relación de Vallejo con las vanguardias fue de un profundo cuestionamiento. César Vallejo, que fue un autor tan importante para la vanguardia, a pesar de él no considerarse vanguardista, pero sin embargo yo creo que es uno de los autores más vanguardistas de la vanguardia, más innovadores. Los sonetos que escribe en su libro Los Heraldos Negros tienen mucha influencia del modernismo, de imágenes del modernismo y de las formas de versificación del modernismo, pero sin embargo hay todo un tono, por ejemplo, un intimismo, una vuelta a cuestiones, a un tono menor, que el modernismo no estaba en conexión, ¿no? Con ese tono, un tono menor, intimista, coloquial. Entre 1926 y 1930, Vallejo publicó varios artículos críticos sobre las vanguardias. En la poesía verdaderamente nueva, pueden faltar imágenes o rapports nuevos. Función esta de ingenio y no de genio. Pero el creador goza o padece allí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre, célula, algo, en fin, que ha sido incorporado a la sensibilidad. Con un sólido sentido de la innovación y la ruptura formales, su poesía apuesta por el compromiso poético y la militancia. Esta línea será seguida luego por buena parte de la poesía latinoamericana de los 60, como en el caso del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. A la apuesta poética de Vallejo se suma, en Perú, la enorme incidencia de una figura como la de José Carlos Mariátegui,
desde la revista Amauta. Con una cercanía estética más ligada al surrealismo que al futurismo, Amauta configuró una de las voces vanguardistas más sólidas del continente. No era una revista de teoría, era una revista que incorporaba estudios, incorporaba también literatura y pintura, y se incorpora en el esfuerzo de pensar lo nacional desde una perspectiva diferente al modo en que se forman las naciones latinoamericanas, que es un poco teniendo el modelo europeo siempre como modelo a imitar. La concepción vanguardista de Amauta es peculiar y así se aclara en el primer número, publicado en 1926. El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los temas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideremos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación, políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo. Mariátegui consideró al arte como subordinado a los fenómenos sociales y culturales, contra el arte burgués, a favor de un arte nuevo que, en la avanzada de la crítica y la renovación, lleve hacia un compromiso político y social de hondas consecuencias. Amauta enarbola también las banderas de la recuperación del pasado literario y cultural propio y de la construcción de un espíritu indoamericano con amplias repercusiones en la cultura del continente. Otra importante apuesta de las vanguardias literarias latinoamericanas se dio en México, a partir de dos grupos, los estridentistas y los contemporáneos. Comandado por el poeta Manuel Maples Arce, el estridentismo se dio a conocer a través de varios manifiestos entre 1922 y 1925. Émulo del futurismo del poeta e ideólogo Filippo Marinetti, el estridentismo construyó un imaginario asociado a lo urbano, lo industrial y la tecnología. Los futuristas propugnaron velocidad, tecnología y violencia, y tomaban como referencia los íconos de la modernidad: automóviles, aviones, la gran maquinaria de la industria. Los protagonistas de manifiestos y textos líricos son la ciudad, las masas, revolución. Todo aquello que haga a la realidad contradictoria de las metrópolis latinoamericanas. El primer manifiesto estridentista se pegó en las paredes de la Ciudad de México. Presentó 14 principios, con un tono asertivo y combativo que definió sus enemigos y subrayó la potencia estética de la modernización. Abajo San Rafael, San Lázaro, esquina, se prohíbe fijar anuncios. Chopin a la silla eléctrica. He aquí una afirmación higienista y detersoria. Y también es necesario exaltar todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista, la belleza actualista de las... El movimiento estridentista produjo el primer libro vanguardista vertido al inglés. Urbe, de Manuel Maples Arce, fue traducido por John Dos Passos en 1929 con el título de Metrópolis. He aquí mi poema brutal y multánime a la nueva ciudad. Oh ciudad toda tensa de cables y de fuerzos, sonora toda de motores y de alas, explosión simultánea de las nuevas teorías un poco más allá. Entre 1928 y 1931 surgió una generación de poetas mexicanos con una perspectiva distinta del rol del arte y la literatura ante la sociedad, la que se constituye como grupo en torno a la revista Contemporáneos.
La publicación, de inmediata proyección continental y ánimo acorde a las renovaciones estéticas europeas, reunió nombres como Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Mariano Azuela y Samuel Ramos, entre muchos otros. Hay ahí muchas posibilidades que se presentan en la vanguardia como ruptura, como la quebradura de lo que se venía dando, que producen una cantidad muy importante de literatura en prosa y en verso, y cuyas repercusiones se van a ver quizá mucho después. Si bien los contemporáneos influenciaron a algunos poetas destacados de la nueva literatura latinoamericana, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Huidobro, no tomaron la experimentación vanguardista como eje central de su propuesta estética. No obstante, los contemporáneos dieron a luz algunos de los más grandes textos de la lengua castellana, como Muerte sin fin, de José Gorostiza. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Entre 1921 y 1927 se percibió la fuerte impronta vanguardista definida en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En Argentina se estableció el ultraísmo, un movimiento traído por Jorge Luis Borges a partir de su experiencia en España. Con un sistema de carteles y hojas murales al que llamaron prisma, similar al de los estridentistas, los exponentes del ultraísmo dieron a conocer sus proclamas en las calles de la ciudad. Contra el sentimentalismo, el lugar común, el enciclopedismo y la falsa erudición, los ultraístas proclamaban sus objetivos: desanquilosar el arte. Los vanguardistas argentinos fueron llamados martinfierristas, a partir de la revista Martín Fierro, llamada así por el poema épico del escritor argentino José Hernández. Sus precursores fueron Macedonio Fernández, mentor de Borges, y Ricardo Guiraldes. Sus enemigos, el modernismo y la revista Nosotros, asociados a figuras como Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y Manuel Gálvez. Esta nueva literatura fue el resultado de un complejo de Edipo literario y ofreció nuevas maneras de comprender la lengua, la nación, la historia y mitos nacionales como el gaucho. En nuestra literatura, nueva literatura argentina, efectivamente la vanguardia implicó muchas cosas. Por empezar, un tono de irreverencia para plantear los conflictos y los debates literarios que era impensable 5 años atrás. Una polémica fuerte que sí se da en términos estéticos y literarios con respecto a lo que es la poesía, no a la rima, no a, la incorporación sí de los procedimientos de la poesía de vanguardia europea, la incorporación de nuevos temas, el uso sobre todo, y esto es lo que caracteriza al martinfierrismo, el uso del humor, de la sátira, de la parodia. Es lo que Sarlo llama la guerrilla martinfierrista, porque sus modos de intervención son esos. Contra lo solemne, contra lo serio, contra lo académico. Esta experiencia vanguardista dio lugar a algunos de los nombres más destacados de la literatura latinoamericana del pasado siglo, como Oliverio Girondo, quien publicó el libro 20 poemas para ser leídos en el tranvía en 1922. La mañana se pasea en la playa empolvada de sol. Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, cabezas flotantes de caucho. Hay kioscos que explotan la dramaticidad de la rompiente, sirvientas cluecas, sifones irascibles con extracto de mar, rocas con pechos algosos de marinero y corazones pintados de esgrimista, bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel.
Y ante todo está el mar, ritmo de divagaciones, el mar, con su baba y con su epilepsia, el mar, hasta gritar basta, como en el circo. También se destacan los primeros textos poéticos de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, de 1924, y Luna de Enfrente, de 1925. En una literatura que se construye en el cruce entre la cultura europea y la inflexión rioplatense del castellano, Borges escribió desde una perspectiva universal que permitió reflejar la variedad étnica de su Argentina natal. Para lograrlo, redefinió la dinámica de la ciudad y del campo, trabajó nuevamente con tradiciones como la poesía gauchesca y construyó una mitología urbana distinta. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua, en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso, son el poema? Si bien la textualidad vanguardista más estudiada por la crítica ha sido la poesía, la nueva literatura encontró su manera de expresarse en muchos otros géneros. Estas manifestaciones incluyeron manifiestos, hojas volantes, relatos y novelas, y se percibieron en toda la vanguardia latinoamericana. Con su ánimo rupturista y pasión por la novedad, los textos vanguardistas alumbraron una narrativa extraña que buscó inquietar antes que tranquilizar. En cuanto a la prosa, extremaron su capacidad lírica, la perspectiva subjetiva, el cruce de temporalidades y de géneros en una constante experimentación. En este campo se cuentan el argentino Oliverio Girondo, los escritores mexicanos Arquedes Vela, entre los estridentistas, y Salvador Novo y Jaime Torres Bodet, entre los contemporáneos, los chilenos Vicente Huidobro y Juan Emar, el ecuatoriano Pablo Palacios y el peruano Martín Adán. La vanguardia latinoamericana abre las puertas, digamos, al futuro, rompe el lenguaje anquilosado. Todos los juegos que tenemos después con el lenguaje están aquí. El glíglico de Cortázar nace aquí, en estos años, ¿verdad? La subversión de presupuestos literarios, sociales, morales, todo aparece allí. La problematización de la voz narrativa. El yo, no sé, aquí en La Casa del Cartón, que fue el último texto, no sabemos si el yo es un yo que narra o es un amigo del Ramón. Hay una identificación, el estatuto del personaje y de la voz narrativa comienzan a desintegrarse aquí. Y en las novelas de los 60 se llega a extremos notables, ¿no? La Casa de Cartón es el trabajo vanguardista más destacado de Martín Adán. Mi quinto amor fue una muchacha sucia, con quien pequé casi en la noche, casi en el mar. El recuerdo de ella huele como ella olía, a sombra de cinema, a perro mojado, a ropa interior, a repostería, a pan caliente, olores superpuestos y en sí mismos, individualmente, casi desagradables, como las capas de las tortas, jengibre, merengue, etc. La suma de olores hacía de ella una verdadera tentación de seminarista. Sucia, 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 mi primer pecado mortal. Mientras tanto, en Ecuador, Pablo Palacio produjo algunos de los textos más interesantes de la prosa vanguardista: Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida del ahorcado. Casi en el mismo instante y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo con ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo.
¿Qué quiere usted, so sucio? Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó con un largo hipo doloroso. Las vanguardias artísticas latinoamericanas ponen en escena las complejas relaciones entre estética y política, ética y estética, lengua, arte y política. Con un carácter metropolitano e internacional, esta colección de movimientos despliega una serie de tópicos fundamentales para la constitución de innovaciones posteriores: la irrupción tecnológica y su potencia estética, el fin del arte representativo, la búsqueda de nuevas técnicas como el montaje y el collage, el anuncio del cambio social y la decadencia de las viejas instituciones. En ese sentido, el caso latinoamericano es peculiar y contradictorio, porque aún a principios del siglo XX, la profesionalización del escritor y la autonomía del arte son fenómenos incipientes. Esto hace que la ruptura sea muchas veces parcial o ambivalente. En esta compleja dinámica, la vanguardia latinoamericana reúne nacionalismo y cosmopolitismo, literatura occidental y voces indígenas, ánimo de ruptura y de pertenencia a un campo por demás estrecho. Como tales, alumbran un nuevo modo de concebir la literatura, con impacto en todas las décadas posteriores. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa de hoy dedicado a la vanguardia latinoamericana en literatura. ¿Qué te pareció, Montserrat? ¿Qué podés sacar de todo esto que estuvimos viendo? Me parece que el tema de la vanguardia es inagotable. En este documental se enfocaron aspectos muy interesantes. La vanguardia latinoamericana literaria creo que tiene rasgos que hacen de ella un fenómeno sociocultural más amplio. Creo que supone todo un proyecto identitario, contrahegemónico, postcolonial, pero también de reacción y réplica al nuevo colonialismo que en ese momento se perfilaba, que no era explícito como el español, pero no por eso era menos real, que era el estadounidense. Bueno, perdón. No, y está bien, como decís, temas inagotables, vamos a seguir hurgando en diferentes corrientes de la literatura y del arte, no solamente de América Latina, sino del mundo. De hecho, vamos a entroncar con el boom latinoamericano, que fue realmente, como su palabra lo indica, la explosión de las letras iberoamericanas, sobre todo latinoamericanas. Espero que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando en grandes documentales por ABC TV.